Buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para nuestra vida en sociedad: conocer la doctrina social de la Iglesia. Antes de empezar, nos ponemos en las manos del Señor nuestro Dios para que nos ayude a discernir de la mejor manera el tema. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias porque eres nuestro Padre, porque nos has dado una hermosa vida y nos enseñas cómo vivirla para realizarnos plenamente. Te damos gracias por tu amor incondicional con el cual nos has bendecido. Te damos gracias también por tu infinita misericordia. Señor, tú sabes qué necesitamos. Danos eso que tú sabes que nos hace falta para ser buenos y para ser mejores cristianos. Amén. Bueno, hermanos, iniciamos con nuestro tema, que es el de dar a conocer algunas nociones de lo que es la doctrina social de la Iglesia. La tarea fundamental de la Iglesia es evangelizar el mundo. Esa es su misión. Todos los bautizados somos Iglesia. La Iglesia es una institución debidamente estructurada y su misión es la evangelización, dar a conocer el Evangelio. Por lo tanto, todos estamos llamados a evangelizar. Nos preguntamos entonces, ¿por qué, si la mayoría nos identificamos como católicos, porque somos bautizados, por qué hay tanta maldad en el mundo? La mayoría de bautizados no están evangelizados, por lo que no asisten a misa los domingos y mucho menos se comprometen con la causa del Evangelio de Jesús. Son muy pocas las personas comprometidas con la causa del Evangelio. Según estadísticas, solamente el 1% de los bautizados han tenido en su vida una experiencia de Dios. Estas personas son las que están evangelizadas y estas personas son las que están comprometidas con la causa del Evangelio. Llegamos a la conclusión entonces de que estar bautizado no es igual a ser evangelizado. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? La respuesta es simple: no hemos recibido una evangelización integral. La evangelización es el proceso de crear las condiciones necesarias para que la persona haga su experiencia de Dios. Y para que esto ocurra se necesita conocer la palabra de Dios, pero no con una simple ojeada, sino como un verdadero diálogo. Se necesita que la persona tenga una vida sacramental verdaderamente consciente de lo que implica cada sacramento y estar dispuesto a asumir la responsabilidad que conlleva. En tercer lugar, el servicio de la caridad, entendiendo este como una manifestación del amor a Dios y al prójimo. Nuestro compromiso es la evangelización de los hermanos, sean bautizados o no, y el fundamento de esta evangelización es Cristo mismo. Cristo mismo se presenta como ejemplo de lo que debe ser nuestra vida en la sociedad. Cristo sacerdote que santifica redimiendo. Cristo profeta que enseña la verdad.
y Cristo Rey que sirve, que vela por sus súbditos y satisface sus necesidades. La Iglesia Católica siempre ha estado denunciando las injusticias que surgen a raíz de la convivencia del hombre. El ser humano sucumbe a sus bajos instintos y se beneficia de puestos de poder en donde somete y abusa de quienes están bajo su autoridad. La injusticia se ha incrustado en la sociedad y pasa de generación en generación, dando la falsa perspectiva de que así deben ser las cosas. Ante esto, lo último que piensa el ser humano es en liberarse de esta forma de esclavitud. Las leyes emitidas por los hombres no garantizan por sí mismas el bien de todos. En todas las leyes se debe destacar la primacía de la naturaleza humana en un ámbito de igualdad de derechos, por lo que como cristianos católicos nuestro deber es evaluar las leyes que decretan nuestros gobiernos a la luz del Evangelio y oponernos a aquellas leyes que generen injusticia o desigualdad. La doctrina social de la Iglesia nos aporta las pistas para hacer que esta sociedad nuestra se parezca cada vez más a lo que Jesús nos enseñó, construida sobre los valores morales de justicia, amor, verdad y libertad. Del Evangelio surge un principio básico, la dignidad de la persona, la cual genera otros tres principios que son la solidaridad, el bien común y la subsidiariedad. El bien común da lugar al destino universal de los bienes y la subsidiariedad a la participación. Estos principios básicos están dirigidos a la vida social, para la que se propone una serie de valores que ya habíamos mencionado antes. Esos valores son la verdad, la libertad, la justicia. Todo ello razonado con el corazón. Nos empujará a cada uno de nosotros a trabajar en la construcción de ese mundo nuevo. Así, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo al estilo de Jesús. En nuestro tiempo existe la esclavitud. Pensemos un momento en qué pasa cuando no tenemos luz eléctrica, internet o se nos olvida el celular. Esto por poner algunos ejemplos prácticos, aunque hay otros que están afectando gravemente nuestra vida espiritual. La Iglesia está obligada a llevar la buena nueva, la liberación, aunque en muchos casos las personas ni siquiera saben que están oprimidas o engañadas. Jesús vino a liberar a los cautivos, a traer la buena nueva, y la Iglesia fundada por Él es la encargada de hacerlo. Por lo tanto, los discípulos de Jesús debemos ir a esos lugares donde existe toda clase de esclavitud, a veces en formas engañosas, en formas ideológicas, en formas esclavizantes físicamente, en formas de tortura. Los discípulos de Jesús son los encargados de llevar esa liberación.
Una fe que ignora el sufrimiento de los demás no tiene nada que ver con la fe católica, que es seguidora de las enseñanzas de Cristo. Una fe que ignora el sufrimiento es una fe inventada, una fe a conveniencia. Quienes hacemos eso, quienes cerramos los ojos a las injusticias, quienes creemos que no tenemos nada que dar a los demás, nos estamos engañando a nosotros mismos. La doctrina social de la Iglesia es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica para la construcción de un mundo mejor y más justo, cada vez más cercano al reino de Dios. La doctrina social de la Iglesia lleva una liberación que es evangelizadora, pero esa evangelización debe de ser liberadora. En un sentido más amplio, la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción que orientan a los cristianos para establecer relaciones más humanas entre personas y grupos en todos los ámbitos de la vida social. La importancia de la doctrina social de la Iglesia reside en que nos marca las pautas para establecer relaciones humanas sanas, teniendo en cuenta siempre los valores cristianos. ¿Cuáles son esos valores cristianos? Los que nos dejó Cristo. Más adelante en otros videos vamos a ver cada uno de esos valores, vamos a ver cada uno de esos principios. Debemos estar completamente formados en lo que es la doctrina social de la Iglesia para ser buenos cristianos, dar buenos testimonios en el mundo donde nos toca evangelizar. Al conocer los principios, valores y fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, los cristianos católicos estamos más preparados para ayudar a santificar el mundo, que es nuestro campo de acción como laicos. En ese campo de acción encontramos la política, la economía, la cultura, las artes, etc. Todos los ámbitos en donde se desenvuelven las personas, llevando la buena nueva con nuestro testimonio para tratar de cambiar estructuras injustas para que todos vivamos en un mundo mejor, en un mundo como lo vio Cristo. Hermanos, esta es la presentación de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Espero que en estas pocas palabras haya dado una noción de lo que es la doctrina social. Más adelante subiremos más videos donde se irá explicando un poco más sobre este compendio que es importante para nosotros los católicos. Que Dios los bendiga.